disculparnos con ustedes. Habíamos ideado elaborar una tesis colectiva, ¿verdad? Sin embargo, pues, algunos de nuestros participantes del área tuvieron que salir fuera, entonces finalmente no pudimos coordinarnos. Quedó el material por ahí bailando, a lo mejor lo podemos entregar para una publicación, veremos más adelante. Entonces, lo que vamos a exponer es un poco nuestras experiencias en el área y algunos de los problemas y situaciones que hemos encontrado en el módulo octavo. No hay una correspondencia estricta entre el área y el módulo. Esa es una primera situación que hay que platicar, ¿verdad? En el módulo participan muchas personas que están muy interesadas en las cuestiones laborales, y ese es el centro de su investigación, pero no necesariamente dan el módulo octavo, que es el trabajo y organización social. Entonces, no todos pues podemos hablar de las mismas experiencias sobre el módulo octavo, pero el grueso damos el módulo octavo de los participantes. Bien, entonces, esta es mi posición personal, no necesariamente los demás miembros de la área que dan este módulo presentan los mismos puntos de vista, pero en fin. Lo que yo he experimentado como problemas en el módulo derivan quizás de la historia del módulo. Originalmente el módulo era un área de concentración. Eso quería decir que los estudiantes en los últimos 3 trimestres optaban por el módulo, por el área de concentración de trabajo, se llamaba en esa época. Entonces los estudiantes se dedicaban 3 trimestres a tomar el módulo, y durante esos 3 trimestres se hacía una especie de tesina que acompañaba esta área de concentración. Estaba pensada en aquel entonces como una especie de especialización final en la que concurrían los estudiantes. Había tres áreas: rural, trabajo y educación. Se reformó todo el sistema, no voy a entrar a las razones, etcétera, no viene al caso, sino que el problema que ocurrió entonces fue que al organizarse el módulo octavo, los profesores que dábamos el módulo, entonces nos enfrentamos a la situación en que de unos estudios que duraban 3 trimestres, o sea, una bibliografía, temáticas, etcétera, lo teníamos que concentrar en un trimestre. Entonces, eso engendró una serie de problemas en el sentido de ¿cómo vamos a estructurar, cómo vamos a dar el módulo ahora? Finalmente, pues, eso se resuelve en la práctica, ¿verdad? En la interrelación con los estudiantes, se llega a un cierto equilibrio en donde uno intenta digámoslo así, ¿no? Ahí el problema fundamental era que al reducir toda la información, el trabajo que se realizaba de 3 módulos a 1, de 3 trimestres a 1, pues el problema era que se incrementaba excesivamente la carga de los estudiantes. Si querías mantener la misma amplitud de visión, entonces pues había que jugar entre reducir un poco, bastante, e intensificar el trabajo. Entonces resulta que el módulo octavo es bastante intenso para el trabajo de los estudiantes. No sé compararlo con otros módulos porque pues no los he dado, pero desde mi punto de vista se intensificó mucho las cargas de los estudiantes. Entonces, eso lleva a tremendos cambios en la composición de los trabajadores, en su estructura como individuos. Bueno, esto todo es para mostrar pues la necesaria flexibilidad que debe haber en el módulo, porque de lo contrario quedamos muy apegados a esquemas pues, que ya no funcionan. No obstante que si tratamos de mantener una cierta unidad y rescatar a los clásicos, ¿no? Es
clásicos en el sentido de que sus teorías, visiones, etcétera, no quedan alteradas por los cambios de la vida real, que hay una cierta continuidad. Entonces también mantener pues una cierta estructura con respecto a los clásicos. Bueno, rápidamente. Entonces, el otro problema es una combinación entre información y teoría. ¿Qué tanta información etcétera, deben de tener los estudiantes y qué tanta teoría? Buscar un equilibrio ahí entre esas cosas. Y el problema fundamental, desde mi punto de vista, es el problema de las expectativas de los estudiantes. Los estudiantes oscilan entre dos extremos, digámoslo así, entre los que ven el trabajo en la universidad, el estudio en la universidad, la carrera, el módulo, como una mera forma de insertarse en un trabajo remunerado. Es lo único que les interesa y pues están dispuestos a estudiar, sacrificarse con todas las cosas que uno les da, ¿verdad? Con el fin de obtener el título y conseguir una chamba. Ese es un extremo. El otro extremo es los chicos que vienen con una actitud crítica, que ven la sociología como una forma de entender la sociedad, de transformar la sociedad, una actitud entre comillas más militante, digámoslo así, ¿verdad? Y bueno, entre estos dos extremos todo lo que hay en el mundo. Entonces, los grupos varían de acuerdo con eso. Sin embargo, nuestra actitud ha sido mucho, y ese es el problema, no tanto como insertar a los estudiantes en una vida, en el trabajo, en el mercado laboral, sino como insertarlos en una vida profesional digna, digámoslo así, en donde, sin perder la necesidad de tener que trabajar y sobrevivir ganando un salario, ¿verdad? Por otra parte, no tener que ceder, no tener que comprometer, no tener que vender tu concepción, tu actitud crítica frente al mundo en el que vivimos. Y bueno, y por último, la cuestión de la relación entre la investigación y la docencia. Nosotros hemos descubierto en el módulo octavo que una de las motivaciones más importantes para los estudiantes es el trabajo de campo. Celia y con algunos de los compañeros de que dan metodología, hemos ideado trabajos de campo muy centrado en las nuevas centros de investigación, problemáticas de investigación en las que nos interesamos, que tiene mucho que ver con la maquila en una época y el trabajo informal ahora. Entonces, ahí hemos desarrollado, Celia quizás pueda platicar un poco más sobre eso, técnicas con los estudiantes de filmación, de documentación visual, de documentación, documentales, filmados, etcétera, con testimonios, y etcétera, etcétera. Entonces, ahí hemos visto pues que eso funciona mucho. Ahí tenemos un problema enorme, y es que para este nuevo tipo de investigaciones no contamos con los recursos de la universidad. Hay una burocracia espantosa, hay una separación entre, por ejemplo, comunicación, el departamento de comunicación y nosotros, que nos impide tener un desarrollo más profesional de este tipo de investigaciones con los estudiantes, que desde nuestro punto de vista sería fabuloso porque les abre muchas puertas otro tipo de actividades. Me referiré a este último punto que decía Marco. Una cosa que se discute, que hay divergencia entre los que damos este módulo, es que algunos piensan que es imposible llevar a cabo una investigación y otros que pensamos pues que sí es posible llevar a cabo una investigación. Entonces, en esas dos líneas es difícil llegar a una coincidencia. Sin embargo, después de algunos ejercicios que tuvimos comparando los programas de estudio que cada quien desarrollaba en la práctica, sí llegamos a ciertas conclusiones de las necesidades que tenemos, sobre todo en la fase metodológica. Ayer Agustín Porras decía de ese recorrido en la formación en estadística y probabilidad, como en el octavo módulo, lo dijo así, era prácticamente imposible vincular la fase metodológica con las otras dos fases. Entonces, nosotros, bueno, lo experimentamos porque muy a menudo nuestro trabajo, digamos así, el teórico y el histórico, fracasa
en la parte metodológica, en donde muchos alumnos se van a recuperación por esa fase, ¿no? Por los requisitos estadísticos de esa parte. Entonces nosotros desde la teoría y la sociohistoria hicimos estas recomendaciones que nos gustaría que fueran atendidas para la fase metodológica. Entonces las voy a leer rápidamente. La fase metodológica actualmente es un programa de estadística, muestreo probabilístico y supuestamente diseño de encuestas estadísticos sociales por muestreo probabilístico. Es difícil de cumplir los objetivos de esta parte y presenta tal complejidad para los alumnos que el diseño de encuestas rara vez es posible lograr. Los contenidos no tienen nada que ver con lo que se aborda en las otras dos fases del módulo, por lo que resulta árido y los alumnos no llegan a entender la importancia de efectuar los ejercicios, por lo que no se asimila como una parte práctica. La desconexión entre las fases teórica y sociohistórica con la metodológica afecta por lo general la coordinación entre los docentes para lograr un efecto complementario que redunde en una mejor formación. En cambio, con frecuencia es causa del fracaso de los alumnos de este módulo, a pesar de obtener la aprobación en las otras fases del módulo. En tanto que las fases sociohistóricas y teóricas engarzan de manera natural, cosa que facilita la cooperación entre los docentes al plantear la elaboración de un solo trabajo final, que es un ensayo o pequeña investigación. En lo que refiere a la fase metodológica, su incorporación a un eventual trabajo colectivo para las tres fases requiere de esfuerzos adicionales, como ayer decía Agustín, para sustentar metodológicamente el trabajo final por parte del docente, quien deberá cumplir con el contenido de su fase, además de asesorar el manejo de datos específicos para el trabajo final. Por su parte, los contenidos que se abordan en las fases teórica y sociohistórica, ubicadas a la mitad de la carrera, ya dan para la elaboración de un ensayo, ponencia o pequeña investigación acerca de algunos de los temas vistos. Además, tanto el trabajo en equipo, que por cierto debe ser de preferencia en pequeños equipos de hasta 3 componentes, como el individual, ya implican una redacción buena, un correcto uso de los conceptos y sobre todo debe verse reflejada en el trabajo la bibliografía utilizada en el curso y la señalada para el trabajo presentado. Hasta ahora, el alcance de estos pequeños trabajos de investigación y su efecto en la evaluación de este módulo es diverso. Así, entre los docentes que lo damos, hay quien es escéptico frente a los posibles resultados, hasta quien se sorprende de los resultados obtenidos porque muestran ya la calidad de los profesionistas en cierres. Sin embargo, cada trimestre hay que volver a intentar incitar la experiencia investigativa en los alumnos. Como la fase metodológica transcurre a su tortuoso ritmo, no es posible por lo general encontrar apoyo, así que la asesoría de la investigación también incluye elementos técnicos y a veces hasta se producen ejercicios de levantamiento de pequeñas encuestas o se hacen búsquedas específicas sobre datos económicos, demográficos, etc. El trabajo final como pequeña investigación que refleja los contenidos de las tres fases del módulo es lo ideal. A los alumnos les entusiasma realizar un trabajo final y más si en torno a él se coordinan los profesores. Identifican los contenidos del módulo con su experiencia de vida y los docentes pueden incitar a los alumnos para que se interesen en desarrollar algunos de los grandes problemas del trabajo del siglo XXI. Aquí se mencionan algunos temas que reiteradamente se investigan con buenos resultados: migración nacional e internacional, macronalización y las formas de precarización del trabajo contemporáneo, informalidad, maquiladores, movimientos sociales de los trabajadores, entre otros que los docentes de las partes teórica y sociohistórica acabamos asesorando metodológicamente, probando en el tiempo al tiempo y muchas veces realizando gestiones para que se pueda desarrollar la actividad. Muchas veces la elaboración del trabajo final requiere datos estadísticos o metodologías para el manejo de datos. Lo deseable sería que si hubiera una verdadera parte metodológica con el desarrollo de habilidades de ubicación de información, de uso de bases de datos y de informes gubernamentales tanto en hemerotecas, bibliotecas especializadas, búsqueda de bibliografía por internet, elementos de diseño de encuestas sociales, etc., así como de software específicos para la interpretación y presentación de resultados. Un mayor énfasis en las metodologías cualitativas también, particularmente en la incorporación de la etnografía, la historia oral, los registros visuales, audiovisuales, etc., como herramientas de investigación. Y finalmente, pues también es muy necesario comentar o revisar la metodología de los módulos anteriores, la del sexto, particularmente del sexto módulo, que se vincula mucho con esto. Entonces, bueno, rápidamente.
Sí, la revolución científico-técnica no podía dejar de afectar la metodología en la sociología, y esto ocurre a través de la sociología visual. Lo visual siempre ha acompañado a la sociología desde su fundación, porque nosotros observamos a la sociedad para estudiarla, y al observarla la estamos viendo. Entonces, la práctica de observación visual es consustancial a la investigación social. Afortunadamente ahora la tecnología nos ofrece aparatos sumamente sencillos de manejar que nos permiten registrar aquella observación sociológica. Pierre Bourdieu define al ojo sociológico como la mirada de la razón. La mirada de la razón es la mirada que va más allá de lo fenoménico y que descubre la razón de las cosas. Si tenemos entonces nosotros una mirada sociológica, al igual que los profesionistas de otras licenciaturas tienen su propia visión, ¿por qué no utilizar ahora ya los nuevos mecanismos para captar esas imágenes desde el punto de vista sociológico? Erving Goffman es el fundador de la metodología de la sociología visual. Su trabajo sobre esquemas de género impuestos a las mujeres a través de revistas femeninas. Él nos propone, al iniciar un trabajo de investigación social, hacer una recopilación lo más diversa posible del objeto de estudio, después organizarlo, clasificarlo por tipos y con la mirada, con el ojo sociológico, con la mirada de la razón, descubrir el mensaje que está detrás de la imagen. Hay varias formas de mirar, una de ellas es la mirada espejo. Cada uno de nosotros, cada actor social tiene su propio álbum de fotografías y aparentemente es un álbum externo al sujeto, pero al final de cuentas es simplemente un espejo. Una madre que recién dio a luz su álbum fotográfico será la historia del bebé, que no es otra cosa más que el espejo de lo que ella tiene en la conciencia. Entonces, miradas espejo, las otras son las miradas reglantes, las imágenes reglantes que autoritariamente nos imponen los esquemas que habremos de seguir en la vida y en el comportamiento. Por esa misma razón yo propongo que en la parte metodológica de nuestra licenciatura se incluya la sociología visual, que además, como necesita captar a la realidad, es una excelente herramienta en el trabajo de campo. Ya unas 8 generaciones de estudiantes de nuestra carrera han comenzado a producir materiales. A eso se debe que ahora es tan frecuente que los estudiantes quieran hacer las exposiciones, al menos como una presentación de PowerPoint, o al finalizar su trabajo terminal incluyen un material de sociología visual. Al final de cuentas, lo único que se les da es el discurso de Bourdieu, de Goffman y los trabajos de Margaret Mead como esquema teórico, y una breve capacitación en la captura y procesamiento de imágenes que ahora se puede hacer con mucha facilidad a través de la computadora. Gracias. Bien, agradecemos a los ponentes su presentación.